Una de las grandes preguntas que muchas veces me han hecho como pastor es la siguiente. Pastor Elkin, ¿y por qué no crecemos como iglesia y como organización? Me acuerdo del caso bien particular de un pastor aquí en Atlanta que me decía, Pastor Elkin, tengo 10 años. 10 años con la misma iglesia. No he avanzado de 80, 90 personas. 80, 90 personas. Y así me dice, Pastor, dígame, ¿qué pecado he cometido yo? ¿Qué pecado he cometido yo para no pasar la barrera de las 100 personas? Otro pastor me decía, Pastor Elkin, tengo bien claro que tengo la puerta de atrás de mi iglesia completamente abierta. Así como me llegan personas nuevas, así se me van. Así como me llegan personas nuevas, se me van. ¿Qué es? ¿Por qué no avanzamos como iglesia? Otro pastor me decía, Pastor Elkin, yo tengo claro que el problema no es de la palabra que se da el día domingo. Que el problema no es de la presencia del Espíritu Santo el día domingo. ¿Qué es? ¿Por qué no avanzamos como iglesia y como organización? Y la respuesta es sencilla, porque tanto a ti como a mí nos enseñaron a ser excelentemente pastores. Pero nadie nos ha enseñado cómo hacer iglesia y cómo hacer iglesia en estos tiempos. Te lo digo por experiencia propia. Cuando estuve en el seminario bíblico o en el instituto bíblico, a mí me enseñaron la parte doctrinal de manera excelente. Me enseñaron exégesis, homilética, hermenéutica, realización de bosquejos, cartas paulinas. Me acuerdo que las dos materias o asignaturas completamente diferentes a la doctrinal, una de ellas se llamaba Principios de Contabilidad. Ahí me enseñaron cómo hacer un balance, porque algún día me iba a enfrentar con el contador de la iglesia, saber que íbamos a estar manejando dinero y que el contador no nos metiera los dedos en la boca. Y la segunda materia, completamente diferente a lo doctrinal, se llamaba leyes. ¿Cuáles son las leyes básicas para crear una iglesia en una ciudad, en un estado o en un país determinado? Del resto no le enseñan a uno absolutamente más nada. Entonces lo envían a uno al campo de la guerra con la mitad de la munición y le dicen a uno como pastor, es que tú predicas bien, tienes el conocimiento doctrinal, tienes carisma, o Dios te utiliza en un don, y con eso se cree que es suficiente. Y cuando nos lanzan al campo de la guerra, muchos pastores se estrellan con la vida. Algunos la estrellada les sirve y dicen, ya entendí por dónde es el camino. Otros ni siquiera se han podido levantar. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ser excelentemente pastores, pero nadie nos enseñó cómo hacer iglesia y cómo hacerla en estos tiempos. ¿Y por dónde iniciamos todo el proceso? Lo primero que tienes que tener claro como pastor en tu iglesia, hay que establecerles un plan de crecimiento a tu iglesia y tu organización. Muchas veces cuando he tenido la oportunidad de hablar con pastores, les pregunto que si tienen un plan de crecimiento y me dicen, sí, tenemos los cursos de discipulado, los cursos de bautismo. No, eso no es un plan de crecimiento, eso es un plan de trabajo del año. Este plan de crecimiento tienes que saber cómo te vas a proyectar como iglesia de aquí a los próximos 10 años, cómo te vas a proyectar como iglesia de aquí a los próximos 3 años y cómo te vas a proyectar de aquí a un año. Metas medibles, específicas y tangibles. ¿Por qué? Porque esto va a generar acción, pasión y energía en tu equipo de liderazgo. Ahora, esto que te acabo de decir, yo no me lo he inventado, es bíblico. La Biblia dice que aquel hombre que intenta construir su casa y no tiene unos planos y no tiene un presupuesto, jamás la va a terminar de construir. Jamás la va a terminar de construir. Y es lo que hemos hecho muchas veces como pastores durante muchos años. No hemos tenido un plan de crecimiento, sino lo que nos hemos dedicado es a hacer cultos o a hacer servicios. Ojo con esto, yo no te estoy diciendo que no hagas cultos y no hagas servicios. Yo soy un apasionado del día domingo. A mí me encanta predicar la palabra el día domingo. Me encanta el tiempo de la adoración y el tiempo de la alabanza. Pero ahí no estoy haciendo iglesia. Ahí estoy simplemente pastoreando esas 20, esas 30, esas 60, esas 150 personas que el Señor te ha permitido. Y sé que lo haces a la perfección. Pero ahí no estás haciendo iglesia. Necesitas hacer todo un plan de trabajo, toda una proyección en metas medibles, específicas y tangibles. Lo segundo, que es clave y fundamental para el crecimiento de tu iglesia, es un equipo de liderazgo completamente entrenado. Y ahora, esto que te acabo de decir también es bíblico. La Biblia dice que a este gran patriarca, conocido como Moisés, el Señor no se le apareció nuevamente en una zarza para darle esta revelación divina. Su suegro en el desierto le dijo, tú solo no puedes. Ármate todo un equipo para llevar al pueblo a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué dice la Biblia? Que Moisés de cada tribu escogió a cualquiera. No. Escogió a los mejores. Personas entrenadas, capacitadas. El gran problema es que nosotros no lo tenemos como pastores. ¿Por qué? Porque uno no puede dar de lo que no tiene.
Y como a nosotros no nos enseñaron cómo hacer iglesia, entonces uno hace lo mismo con los líderes y le entrega el ministerio y le dice, bueno, mira a ver cómo lo desarrollas y mira a ver qué pasa. Y tenemos una cantidad de líderes en la iglesia corriendo como gallinas en medio de un gallinero sin norte, sin rumbo, sin saber qué hacer. Lo he vivido en conferencias. Me acuerdo del caso particular en una iglesia que una líder se me puso en pie y me dice, Pastor Elkin, ¿dónde se entrena uno para ser líder? ¿Dónde se entrena uno para ser líder? Hace poco una pastora, la pastora Francisca, 15 líderes de su equipo le dijeron, pastora, entrénenos para ser líder en la iglesia, entrénenos para ser líder en la iglesia. Pero como durante muchos años lo que nos dijeron fue, eres líder porque te siguen personas. Y con eso creíamos que era suficiente. No, no, no. Tenemos que entrenar, capacitar a nuestro equipo para también cómo ellos desarrollar precisamente su ministerio. ¿Por qué? Porque el principio es clave. Nosotros como pastores solo no lo podemos hacer. Necesitamos un equipo capacitado e entrenado. En pocas palabras, el entrenamiento para tu equipo de liderazgo tiene que ser tan fuerte que la guerra sea un descanso. Y estamos en una guerra, precisamente arrebatándole las almas al enemigo. Si quieres obtener todo este conocimiento y mucho más, lo podrás adquirir en el siguiente curso, donde vas a aprender cómo tener un crecimiento sólido y exponencial para tu iglesia y tu organización.